Julio César Vázquez, 7074, me dice: hola Mauricio, no sé cómo exponer mi caso. Pido disculpas si no logro darme a entender. En mi país los colegios son muy caros, sean católicos o protestantes, y claro, mi hijo va a una escuela pública. Según la Constitución, la enseñanza debe ser laica, pero lamentablemente no lo es. Mi hijo ya sabe que hay un Jesús y su papá tiene mayores poderes. Sabe orar y recientemente un pollito estaba muerto después de que se le metió debajo de una olla metálica, la cual mi mujer golpeó. Logró volver a estar consciente el pollito. Y mi hijo pidió a Dios. En ese evento creyó que Dios hizo el milagro. Pero no sé qué decirle, no quiero adoctrinar a mi hijo. Estoy hecho un nudo. Si podés, me haces el favor de darme tu opinión. Gracias y un fuerte abrazo desde El Salvador. Respondo. ¿No quieres adoctrinar a tu hijo y por eso permitirás que otros lo adoctrinen? No lo entiendo. Yo creo, ojo, solo es una opinión, que el trabajo de un padre es darle a un hijo las mejores armas, y pocas armas tan buenas como un pensamiento crítico que desafíe con razón, lógica y bondad las patrañas supersticiosas. Si yo fuera tú, que no lo soy, le explicaría que están cantándole uno de miles de mitos sobre los cuales nadie tiene pruebas. Dioses en los que mucha gente cree y por los que mata por creer ciegamente en vez de pensar. Y lo expondría, como yo he hecho con mis hijos, a las contradicciones, paradojas y maldad de la religión, en este caso, la cristiana. No es indoctrinación, es información, es educación, es facultarlo para enfrentar lo que otros le cuentan. No le pidas que te crea. Llévalo a que piense, a que cuestione, a que se ría de lo risible y se moleste por las barbaridades de esa Biblia en la que la gente cree. Cuéntale completo el cuento de la religión, de acuerdo a su edad, en lugar de dejar que otros le cuenten parte y con intención de engancharlo como quien da droga para luego venderla. Si sabemos que la religión es droga mental, nuestra responsabilidad es proteger a nuestros hijos. Creo yo.